Heredia. Nos encontramos en la sede del Partido Voluntad Popular, en donde el movimiento Ideas de esta organización política pues realiza el foro sobre la crisis en Venezuela. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de José Félix Oleta, exministro de Salud, y también del doctor Guillermo Seijas, y también de pues el exministro de Salud. Bueno, buenas tardes. A efectos de la identificación, Cipriano Heredia, coordinador nacional de Ideas del Partido Voluntad Popular, donde nos encontramos actualmente. Bueno, este conversatorio, que pertenece a un ciclo que hemos venido haciendo sobre los diferentes aspectos de la crisis, hoy versa sobre el tema especial de la salud. La crisis que presenta Venezuela es una crisis estructural, es una crisis sistémica que parte de lo político por su propia esencia, pero que ha terminado por tener ramificaciones muy profundas en lo económico, donde estamos hundidos en la peor de las crisis económicas de la historia, en lo moral, ya que se han perdido todo tipo de valores y más bien se han cultivado los antivalores en la sociedad, en lo internacional, donde estamos en un permanente pugilato con otros países, con las organizaciones multilaterales, con otros continentes, etcétera, y por supuesto hay una crisis en lo social. Esa crisis en lo social en este momento entra ya en lo que se llama una emergencia humanitaria compleja, y dentro de esa emergencia humanitaria compleja, donde hay aspectos tan graves como el hambre y la desnutrición, también entra el tema de la salud. Obviamente las tres cosas están conectadas la una con la otra. Aquí hemos reunido el día de hoy a dos expertos, un exministro y un exdirector general del entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, hoy llamado Ministerio de Salud, y con ellos hemos compartido no solamente el diagnóstico, sino también la solución, porque no nos queremos nada más en quedarnos en tomar una foto, sino saber cómo vamos a evolucionar, cómo vamos a sacar este país de abajo, cómo vamos a resolver tantos problemas críticos que en este momento tiene Venezuela. No pudo asistir el doctor Freddy Ceballos, que representa la Cámara de Farmacias de Venezuela, pero algunas cifras que él envió y que ha estado diciendo las voy a citar rápidamente para darle el derecho de palabra a los dos expertos en salud, el doctor Oleta y el doctor Seijas. Que dice Freddy Ceballos, entre otras cosas, por ejemplo, que existe 85% de escasez de medicamentos en el sector farmacéutico. Esto es uno de los aspectos más rudos que tiene tal vez esta crisis de la salud. Usted se enferma y usted no va a conseguir casi seguro el medicamento que está buscando. Entonces, ya por ahí empezamos mal. Porque entonces lo que se puede curar con una simple pastilla se puede terminar convirtiendo en una enfermedad importante por no haber sido tratada a tiempo. En segundo lugar, dice el doctor Ceballos que 905 farmacias del país no disponen de medicamentos. O sea, están abiertas, pero están trabajando prácticamente cumpliendo horario, por decirlo de alguna manera. Y 400 farmacias, óigase bien, 400 farmacias han cerrado en los últimos 2 años o menos. O sea, menos de 2 años para acá han cerrado 400 farmacias que estaban operativas. Y este dato también es muy importante. Y cada vez hay menos laboratorios activos. Esas son cifras de la Cámara de Farmacia que han sido dichas con mucha responsabilidad, y a pesar de que el doctor Ceballos no nos acompaña el día de hoy, las ha declarado una y otra vez. Yo solamente quiero agregarle a esto que esta crisis es tan profunda que hemos tenido que ver espectáculos como el que vimos en el mes de mayo, doloroso. Solamente en el Hospital J.M. de los Ríos murieron 7 niños. Eso ha pasado en otros hospitales de otros sitios del país, como por ejemplo aquella crisis que hubo en el hospital de Guanare, donde en 1 semana, en 2 semanas murieron muchísimos neonatos también. Sabemos que esto va desde la infraestructura hospitalaria, pasando por la falta de medicamentos, como ya he dicho con cifras, pasando por la falta de insumos quirúrgicos, pasando por la desprofesionalización del sector, por una pésima gerencia pública, etcétera. Es decir, esto es una falla estructural del sistema de salud y que se ha convertido en una falla, en una crisis humanitaria. Y han resurgido incluso enfermedades que se tenían como superadas, que ya habíamos erradicado producto del esfuerzo de muchos ministros y de muchos gerentes públicos eficientes del pasado, como la malaria, la tuberculosis, la difteria, el sarampión, que han vuelto a resurgir, y no solamente a resurgir, sino a resurgir con fuerza. Venezuela está retrocediendo. Esta se parece a la Venezuela de los años 20, los años 30,
cuando estábamos hundidos en aquellas enfermedades endémicas que acabaron con buena parte de la población. Y si esto se une con la crisis económica, con la hiperinflación, con la escasez de alimentos, con el pugilato político, con la usurpación del poder por parte de quien todavía ocupa Miraflores, por la tensión internacional, pues evidentemente, como dije al principio, y con esto finalizo, esto es una crisis sistémica y estructural de la cual la salud es una parte muy importante de ella. Dejé a propósito esa lámina que presentó el doctor Oleta en su presentación, la última lámina, con un pensamiento de Andrés Eloy Blanco al que quiero hacer referencia. De su sola lectura se desprende un mensaje muy importante. Estamos viviendo un momento claramente terrible, un momento oscuro, pero es un momento que estamos obligados a sobrevivir. Y una vez que lo sobrevivamos, como lo vamos a hacer todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo, entonces va a empezar la etapa de la reconstrucción, porque esa va a ser parte de nuestra tarea de vida. No solamente es haber logrado sobrevivir esto, sino haber después logrado poder decir dentro de unos años, nosotros también contribuimos a reconstruir a Venezuela que estaba prácticamente en escombros. Ese es el mensaje de esa frase de nuestro gran poeta venezolano Andrés Eloy Blanco y que yo quiero rescatar de la exposición del doctor Oleta porque me parece que es la frase que debe guiar nuestra conducta y nuestro pensamiento en esta coyuntura y cuando salgamos de ella. Dejo en el derecho de palabra entonces al doctor José Félix Oleta, ex ministro de Sanidad y Asistencia Social en otros gobiernos. Muchísimas gracias. Efectivamente, esa lámina representa un símbolo, representa el futuro y la esperanza del país. Pero es una esperanza que no se puede construir solamente con buenas intenciones. Va a demandar un trabajo gigantesco, va a exigir la participación de todos. Es un mensaje incluyente. Es el momento de dejar las diferencias personales. Es el momento de unir esfuerzos entre todos, porque la respuesta tiene que ser de todos los ciudadanos y de todas las organizaciones. Es un esfuerzo que significa la reunificación de nuestra familia y es un esfuerzo por todos los órdenes de la vida. Entre ellos, lo que nos interesa en este momento, que es el área de la salud, supone la participación de muchas personas. Ese esfuerzo nos va a permitir hacer unas propuestas fundamentales a quienes tomen las decisiones políticas para atender la emergencia, los primeros momentos, la transición, para atender las necesidades de las personas que más lo necesitan, los más vulnerados, los más afectados, los más pobres. Y supone un esfuerzo de toda la nación. Así que no puede haber aquí diferencias de partido. Tiene que haber acuerdos por encima de los partidos. Y esos acuerdos están precisamente en el rescate de la nación. Se van a requerir recursos financieros extraordinarios. No va a ser suficiente con los recursos financieros nacionales. Serán años de muchas dificultades, de sufrimiento, de esfuerzo, de sacrificio, pero sin duda con la esperanza abierta hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad democrática, en donde el gobierno responda a sus obligaciones y en donde los ciudadanos podamos ejercer a plenitud nuestros derechos fundamentales y podamos participar activamente en eso. Ese ha sido el mensaje que desde diversos grupos multidisciplinarios hemos traído en este conversatorio que generosamente nos ha abierto las puertas Voluntad Popular el día de hoy. Estoy con el mayor gusto dispuesto a responder las preguntas que ustedes tengan a bien hacer y, bueno, estoy a la mejor disposición de ustedes. Cerremos con el doctor Seijas y le volvemos a preguntar al doctor Oleta. El doctor Seijas pueda pronunciarse. Adelante, doctor Seijas. El doctor Oleta se
Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Seija. Quiero aprovechar esta oportunidad que están aquí todos ustedes, los comunicadores sociales, para quizás ya ni siquiera pedirles, rogarles que ustedes se conviertan en los portadores y en los voceros del rescate de la salud. Una sola cosita. Después de la noche más oscura, viene el día más claro. Y después de la lluvia más intensa, sale el sol radiante. Entonces, en eso estamos. Pero como lo dijo el doctor Oleta y como lo debatimos ya en varios foros, yo lo que quiero es que ustedes sean los voceros de que nosotros tenemos que ir a una reforma constitucional donde quede establecido que la salud es un problema de todos y que no es un problema exclusivamente del Estado, sino es del hombre para sí, para su familia y para la comunidad donde habita. Si nosotros no partimos o seguimos con una carta magna en el cual la responsabilidad es del Estado, vamos a ir rotundamente a un nuevo fracaso. Yo siempre los invito. ¿Quién está de acuerdo que el sistema que define esta Constitución funciona? Que levante la mano, pues alguno. No hay ningún voluntario que se atreva a decir que esto funciona. Entonces significa, ahora no debemos caer en lo mismo. Y en segundo lugar, como lo señaló muy bien el doctor Oleta, y con esto termino, el problema no es de un hombre, el problema no es de un presidente, el problema es de los ciudadanos, de las personas y de crear un equipo multidisciplinario de trabajo que ayude, que esté directamente dependiendo del presidente de la República a rescatar la salud, y yo colego ahí también a la seguridad social. Eso se va a llamar el Acuerdo Nacional para la Salud, recordando un poco a un ejercicio que se hizo en España y que aquí fue satanizado como el gran mal de la Cuarta República, el Pacto de la Moncloa. Definamos qué es lo que hay que hacer y gane quien gane, eso es lo que se va a hacer. Y esa es la comisión que va a trabajar para que eso se haga. Por favor, les ruego, háganse los voceros, los portadores de este mensaje. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Okay. Le sugiero lo siguiente, si alguien le quiere preguntar algo al doctor Seijas, aprovecha que está sentado aquí y después le pregunta al doctor. Bueno, no sé quiénes de ustedes podrían contestar a la pregunta, pero se conoció el día de hoy que la alta comisionada para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vendrá a Venezuela el 19 de este mes. ¿Cuál es la propuesta que ustedes les hacen? ¿Qué debería hacer como primer paso José Bachelet en su visita a Venezuela y si tienen ustedes pensado reunirse con ella? Bueno, entonces que el doctor Leta marcha una y otra vez ahí que venga. Creo que es una oportunidad extraordinaria poder tener esa visita de la alta comisionada para los derechos humanos en Venezuela. Será una oportunidad para que en primera persona pueda identificar, pueda apreciar el sufrimiento de las familias y de las personas, no en los últimos 2 meses ni en los últimos 6 meses, sino el producto de una crisis que ha avanzado durante un periodo de 5 años. Los efectos son demoledores, son efectos que impactan
por supuesto, a quienes no viven esa cotidianidad de la emergencia compleja y que a veces no logran entender. Ese esfuerzo de Naciones Unidas, bienvenido. Sabemos que es muy importante la participación de los proyectos de Naciones Unidas coordinados para la atención de la emergencia especial que ocurre en Venezuela, porque el escenario es extremadamente complejo y porque sabemos que con los recursos nacionales no es posible atender esta emergencia. Se necesita la cooperación internacional, se necesita la asistencia y la participación de muchos expertos que nos ayuden a conciliar las respuestas inmediatas mientras dure la crisis. Así que este es un tema fundamental. Venezuela fue siempre un donante de recursos para las crisis que ocurrían en otros países. Pero hay que reconocer que no tenemos la experiencia como país receptor de ayuda humanitaria porque nunca tuvimos una circunstancia como la actual, de la cual todos tenemos que aprender. Es una situación inédita, va a requerir esfuerzos especiales de la población, va a requerir un mecanismo de comunicación muy importante y de una coordinación muy efectiva entre los órganos de Naciones Unidas y las acciones que tengan que tomarse con los órganos del Estado en Venezuela. Pretendemos que durante la transición se pueda lograr esa armonía y esa continuidad en los servicios de asistencia extraordinaria de Naciones Unidas y de otras organizaciones especializadas en el tema de ayuda humanitaria, como es el caso de Cruz Roja. No es posible aceptar la ayuda de Cruz Roja y tener 2 meses en espera de un segundo cargamento de ayuda. No es posible aceptar la ayuda intermitente e incompleta. Por lo tanto, esos mecanismos de coordinación tienen que estar muy bien elaborados. Bienvenida la ayuda y bienvenida, tenemos altísimas expectativas con la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Doctor, usted conoce la magnitud del sistema de salud venezolano, usted fue ministro. ¿De qué ha servido lo que ha llegado de ayuda humanitaria y lo que se supone que vendría para paliar la crisis que hoy se vive? Porque los hospitales, a pesar de que llegó parte de esta ayuda, pues los hospitales continúan en una crisis severa. Hace menos de 2 semanas murieron varios niños, en Jotán de los Ríos, este martes murió otro. Ciertamente, los esfuerzos que se han hecho no pasan de ser sino buenas intenciones. El esfuerzo planificado de Cruz Roja solo atiende al 9% de la población necesitada y que está en una situación de emergencia compleja. Así que es muy poco. 650.000 personas a atender es una expectativa muy baja para poder resolver los problemas de no menos de 7 millones de habitantes en situación de emergencia compleja. Pero también lo que estoy diciendo, las primeras acciones de Cruz Roja son muy limitadas a plantas eléctricas, de generación eléctrica transitoria y unos envases recipientes para recolectar agua para uso humano. Eso, por supuesto, llega muy poco a los hospitales y estamos necesitados de una operación masiva. Y para eso se requieren fondos muchísimo más altos. La inversión que conocemos hasta este momento es escasamente de unos 51 millones de dólares en el programa coordinado de Naciones Unidas. Eso no es sino la mitad de las expectativas de la primera programación. Los montos son muchísimo más elevados para poder atender las necesidades de más de 200 hospitales de una población muchísimo mayor. En consecuencia, es un trabajo de coordinación que debe hacerse entre los órganos de Naciones Unidas y las necesidades sentidas de la población. Usted habla que se requieren unos fondos superiores a los que están destinando. ¿De cuánto sería ese? Muchísimo mayores. Solamente en el área de los medicamentos se estima que la inversión en el primer año es de 2.500 millones de dólares
para la atención de medicamentos esenciales. En los programas específicos de salud pública hay montos que superan los 5 o 6 millones de dólares solamente para el área de tuberculosis. Para el área de malaria probablemente la inversión sea entre 15 y 20 millones de dólares. Para el área de VIH-Sida, un monto también superior a los 20 millones de dólares. De modo pues que cada una de estas cosas tienen que ser validadas, tienen que ser analizadas con mucho cuidado, planificadas y ubicadas focalmente. No es lo mismo las necesidades del área metropolitana de Caracas que las necesidades en malaria, por ejemplo, del estado Bolívar o el estado Amazonas o el delta Amacuro. De modo que se necesita una focalización de esas acciones y ese es un trabajo muy arduo. En este momento hay más de 400 funcionarios de Naciones Unidas trabajando en Venezuela, calladamente es verdad, y nos interesa muchísimo poder intercambiar ideas con ellos, la sociedad civil, los partidos, para que podamos hacer un trabajo de nutrir mejor esos proyectos, de ofrecerles información que ellos necesitan, de cooperar y de participar activamente la población en aquellas acciones específicas que sean las prioridades fundamentales de la población. El reconocimiento de la existencia de esas misiones especiales es la mejor demostración, la demostración más fuerte de la magnitud de la crisis que se ha pretendido ocultar durante más de 2 años y que es imposible en este momento ocultar. Todo el esfuerzo ahora radica no solamente en estas organizaciones, sino en la población, en los partidos políticos y en la sociedad venezolana, que no tiene cómo evadir su responsabilidad para atender la magnitud de la crisis. Doctor, si estuviera enfrente o tuviera la oportunidad la próxima semana de entrevistarse con Michelle Bachelet, ¿qué asuntos prioritarios considera usted que ella debería evaluar del sector salud? Eso como primera pregunta. Como segunda pregunta, usted acaba de mencionar la ayuda humanitaria de la Cruz Roja. También el gobierno ha anunciado que ha llegado la ayuda humanitaria de China y de Rusia. ¿Qué información maneja usted sobre la distribución? ¿Qué evaluación tiene usted de la distribución de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja, pero también de esa ayuda humanitaria de Rusia y de China? Y la Cruz Roja ha anunciado que está próxima a llegar cargamentos de Italia, de Panamá, y que esta vez llegan insumos más que no son tan básicos como los anteriores, el primer cargamento que llegó. Lo más importante es la coordinación de la ayuda. Si no hay una coordinación adecuada, si esa ayuda no llega a las personas necesitadas, el esfuerzo se pierde. Lo segundo, la ayuda está destinada en primer lugar a preservar vida. Es la vida. Tiene que ser a las poblaciones más necesitadas, aquellos que están en situación más vulnerable, a los más críticos. De modo que el paso fundamental es la coordinación de los esfuerzos. Estoy seguro de que si tuviera el honor y el privilegio de reunirme con la señora Bachelet, probablemente me podría entender muy bien, porque ella es médico. Y a veces entre los médicos manejamos un lenguaje común, y en este caso entiendo que es una persona que tiene una obligación fundamental, y es una persona sensible. Esa sensibilidad tiene que estar por encima de cualquier tipo de compromiso ideológico. Es el compromiso con la vida. Y ese es el compromiso que deberíamos tener todos los venezolanos. No es solamente la de la alta comisionada, no solamente la de los grandes representantes políticos, sino la de todos y cada uno de los ciudadanos. Entiéndase, la crisis es de todos nosotros. No podemos evadirla. Es una responsabilidad asumirla. Son esfuerzos extraordinarios que tiene que hacer la nación. No podemos dejar esto solamente en manos de la señora Bachelet o de las buenas intenciones de los chinos o de los rusos, de las cuales confieso que desconozco el contenido pleno en qué consisten esas ayudas. El compromiso es de todos los venezolanos, va más allá
del gobierno nacional o del régimen o de la oposición, es de toda la nación, es un compromiso nacional. De modo pues que esa es mi idea personal acerca de esto, y he tenido en este conversatorio la oportunidad plena de expresar democráticamente estas ideas. Expresión de dos dimensiones. Lo señaló el doctor Seija anteriormente. La dimensión de los ciudadanos en términos de los derechos que nos asisten, pero también de los deberes que debemos asumir en situaciones complejas como esta. Doctor Oleta, quisiera también conocer su expresión en cuanto a la Cruz Roja también aseguró que no puede entregar esta ayuda humanitaria a los hospitales del país sin autorización de Maduro y del Ministerio de Salud, pero sí a los hospitales propios de la Cruz Roja. Su expresión en cuanto a eso. Sí, es lamentable que un programa de esta naturaleza no tenga una continuidad de día a día. Es lamentable que un acuerdo alcanzado en el mes de abril o marzo, ya en el mes de mayo, necesite una nueva autorización. Es lamentable que cada uno de los recursos que vayan a llegar a Venezuela tengan que tener una nueva autorización, porque eso crea una burocracia que hace ineficiente el sistema. De modo que tiene que haber una oficina de enlace de cooperación o de enlace con la cooperación internacional para subsanar todos los aspectos burocráticos que permitan facilitar la ayuda humanitaria. Mire, las personas que están en el Delta, las personas que están en el Alto Orinoco, no pueden esperar la autorización del señor Maduro para que se le entregue los medicamentos esenciales, si esto fue aprobado en el mes de marzo. ¿Cómo pueden estar esperando en el mes de mayo una nueva autorización en Caracas? De modo pues que lo que quiero señalarle con casos concretos es que tiene que haber un mecanismo muy bien organizado, con unas reglas muy claras y absolutamente transparentes. Tienen que ser deliberadas públicamente, tienen que estar en conocimiento ustedes de las cosas que están haciendo Naciones Unidas, porque yo me estoy haciendo las mismas preguntas de ustedes. Yo me hago las mismas preguntas porque no puede ser un solo boletín de Cruz Roja o un solo boletín de Naciones Unidas sobre un tema que es vital para la ciudadanía. Mira, la Cruz Roja, Ya, doctora, de ahí no. el número no importa. Sí importa. Si no, no sale. El número de hospitales de la Cruz Roja es totalmente insignificante. En un trabajo que se hizo para el día después, el 1D, como ustedes quieran llamarlo, que es parte de lo que hay que abocarse a trabajar, ¿qué voy a hacer cuando cese la usurpación? Entonces, hay 83 hospitales bien identificados, bien mapeados, que son donde de inmediato hay que dirigir la ayuda. Eso está ahí, esos documentos existen, están en manos ya no de nosotros, los hemos zumbado al público. Se llama el día después, llamo el mío. Entonces, ¿qué es la otra cosa que quiero decirle a la primera pregunta? También aquí se juega a mentir con matemáticas. Porque yo digo, mandé 28 toneladas de ayuda humanitaria. Sí, pero venían plantas eléctricas. ¿Cuánto pesa una planta eléctrica? ¿Me explico? Y entonces ahí queda también parte de lo que tenemos que insistir. Nosotros tenemos que exigir que nos manden lo que necesitamos. Obviamente hay una crisis eléctrica y el gobierno no es gafo. ¿Qué pidió? Plantas eléctricas. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se va la luz en un hospital la mortandad es gigantesca. Ahí hay gran parte de razón. Pero también necesitamos, como usted lo preguntó, kit quirúrgico. La mora quirúrgica es muy grande y muy larga. Y cada kit cuesta $25,000. Y es para kits no de cirugías especializadas. O sea que, como dijo el doctor Oleta, y debemos ratificarlo, la crisis es gigantesca.
pero yo creo que sí podemos, como finalmente si viene esta señora, con sus propios ojos. Y en eso quiero hacer honor a quien honor merece. Una de las personas, y yo creo que ustedes, porque a él lo he visto mucho, a él también, que ha visto a Lilian Tintori en el PNUD exigiendo que venga la señora Bachelet y que no es que se reúna con el gobierno, sino que se reúna con la gente para que entienda las necesidades que tiene la gente y el hecho de que se percate efectivamente de la realidad que hay en el país. Cuando el doctor Oleta fue ministro, yo su director general, yo engañaba a la gente y le decía que no iba a ir para ese hospital. ¿Por qué? Porque cuando uno entraba al hospital olía cloro limpiecito, limpieza y lavadito. No, había que caerles de sorpresa para uno ver que la crisis está allí, esta crisis no, digamos, y con esto termino y gracias por dejarme participar. Nosotros veníamos en una crisis como un toro banderillado, pero este gobierno no solamente le metió el estoque, sino que lo lanzó y le metió la puntilla y lo terminó de liquidar. Entonces, revivir ese toro, yo les insisto que sean ustedes los voceros de que esto es un problema ciudadano y que los ciudadanos participen activamente en actividades pacíficas, pero en demanda de que esta solución tiene un sol que va a salir y que si las nubes están encapotadas, vamos a poner un gran ventilador que las quite y nos ayude a que entre la realidad como se va a solucionar. Ahora, decir que esto se va a solucionar en 24 horas es también mentir. Eso es importante que la gente lo entienda. Ahora van a preguntar ¿cuánto tiempo? Bueno, mire, eso no lo sabe sino un señor brasilero que ustedes conocen muy bien, que tiene unos sueños y los transmite y dice que va a pasar, que se llama Reinaldo dos Santos. Eso no lo sabe sino él, que ve el futuro y estas cosas. Pero lo que sí es que si nos ponemos con mucho empeño y trabajo entre todos, vamos a sacar esta crisis adelante que nos va a afectar. Yo a mi edad, me da miedo salir cuando llueve. Uno de los mejores médicos de la clínica Caracas murió de una neumonía hace un año y medio. Y imagínese si uno que tiene 70 y dele, para quitarme unos poquitos, y sale uno lloviendo, se moja y le da una complicación, hasta ahí llegamos, pues. Entonces, el problema es de todos. Pero como es de todo, tenemos que participar todos. Y gracias, conviértanse ustedes en los luchadores de la crisis. Sí. Antes de que el doctor Oleta explique esa lámina que pusimos ahí en la pantalla, yo quiero decir algo como vocero político de este foro, ¿no? Que tiene que ver con la situación humanitaria, el canal que se ha abierto, intermitente, como muy bien lo definió el doctor Oleta, y el tema de la visita de la comisionada, de la alta comisionada para los derechos humanos en los próximos días, ¿no? Yo quiero primero que nada hacer memoria. Fue la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional, única institución legítima que hay en este momento en el país, electa por más de 14 millones de venezolanos en diciembre del 2015, la cual declaró en enero del 2016, es decir, instalándose, que en Venezuela había ya una crisis humanitaria de salud. Lo dijo la Asamblea en enero del 2016. Por supuesto, el régimen hizo caso omiso de eso. De hecho, una de las presentaciones, una de las láminas que vimos aquí, fue la lámina donde el doctor Oleta recordaba la frase de la señora Delcy Rodríguez, donde decía que en Venezuela no había ninguna crisis,
que aquí todo el mundo comía de lo mejor, 3 veces al día, que aquí no había desnutrición, que aquí no nos hacía falta nada, que aquí sobraba de todo. Todos nos acordamos de esa frase. Cuando empezó este año, ¿verdad? Una de las cosas que se hizo desde la Asamblea Nacional nuevamente fue volver a exigir la apertura de un canal humanitario que ya estábamos exigiendo desde hace 3 años. Y el régimen lo que hizo fue dejar que la crisis se fuera agravando y agravando y agravando, y ahora agarrarse el discurso de las sanciones para echarle la sanción de la culpa de todas las cosas que nos están pasando, que no empezaron con las sanciones, como todos aquí sabemos. En este momento Venezuela es ya una emergencia humanitaria compleja. Esas palabras no son mías, no son del doctor Oleta, no son del doctor Seija, es como la ONU clasifica a este tipo de situación. Técnicamente Venezuela es hoy una emergencia humanitaria compleja. Pero por asuntos ideológicos y políticos, el régimen primero negó la situación durante años y ahora que finalmente, aunque ahora está usurpando el poder, pero por lo mismo que se mantiene en Miraflores, es que todavía tiene una cierta capacidad de influir sobre estas cosas, ahora que reconoce que si hay crisis, entonces acepta la ayuda que quiere. ¿Y cuál quiere? La que políticamente escoge, porque ahí están en Cúcuta toneladas de ayuda humanitaria que no pudieron entrar el 23 de febrero, ahí están en el departamento de Roraima, al sur, al norte de Brasil y al sur de Venezuela, toneladas de ayuda humanitaria que no pudieron entrar el 23 de febrero y que el régimen impidió por meras razones políticas. Si al régimen le doliera a la gente, hubiera permitido que esa ayuda entrara de alguna manera, pero no, fue capaz hasta de asesinar en la frontera con Brasil y de quemar unos camiones en la frontera con Colombia para que la ayuda no entrara. Entonces, en este momento, como dice el doctor Oleta, tenemos expectativa. El gobierno legítimo de Juan Guaidó, que es el verdadero presidente constitucional de la República, según el artículo 233, y nosotros como dirigentes políticos y todos los que estamos preocupados por este tema, claro que tenemos una buena expectativa con la doctora Bachelet, porque hay un precedente importante, que es que a pesar de su condición de socialista, porque ella es dirigente de un partido socialista en Chile, fue electa presidente 2 veces como candidata del Partido Socialista, es una mujer claramente de izquierda. Gracias a Dios, este año, hace pocas semanas, mandó unos delegados a Venezuela que no se dejaron engañar porque los llevaron a ver una escuelita recién pintada y un hospitalito al que le habían sembrado unas matas y unos presos que estaban cómodos y una gente que le dijo que estaba chévere. No se dejaron engatusar, para decirlo en lenguaje criollo, y ella misma pronunció desde la sede de la ONU un informe donde desnudó y dijo claramente lo que estaba pasando aquí. Y por supuesto ese informe al régimen no le cayó bien. El régimen pensaba que por la supuesta afinidad ideológica, que por la supuesta cercanía política, supuesta, y digo supuesta porque ya esto escapa a las ideologías. Esto va más allá. Esto es como querer distinguir entre Pinochet y Fidel Castro con respecto a si eran unos asesinos o dos. Los dos eran unos asesinos. Independientemente que uno haya sido de izquierda y el otro de derecha. Ahí no hay nada que distinguir. Entonces esta señora, gracias a Dios, la expresidenta Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, gracias a Dios, se puso por encima de las ideologías, se puso por encima de la politiquería, se puso por encima de la supuesta cercanía política y dijo lo que había que decir, porque la realidad de Venezuela es inocultable. Cualquiera que venga para acá y lo lleven de verdad a una cárcel de verdad, verdad, y no es la que el régimen quiera, que lo lleven a un hospital de verdad, verdad, y no es que el régimen escoja, que lo lleven a un sitio donde hay niños muriéndose de hambre y no lo que el régimen quiere que veas, que pueda filmar lo que filmó el periodista que le incautaron su equipo de gente comiendo de un camión de basura. Cualquiera que venga a Venezuela puede ver cuál es la situación, si no se deja engatusar por el régimen, que por supuesto lo va a llevar para los sitios que ellos ya preacomodaron para que vean las cosas bonitas. Todo el mundo sabe en qué situación estamos. Entonces, cuando venga la doctora Bachelet, nosotros lo que esperamos es que venga con esa misma amplitud, con esa misma disposición de reunirse con todos los sectores, de ver y escuchar y sentir ella directamente la realidad, y estoy seguro que lo que va a terminar diciendo no es otra cosa que reafirmar lo que ella dijo hace una semana, pero ella no había venido, que es que aquí hay una crisis en marcha que tiene que ser atendida urgentemente. Y la última frase que quiero decir: el canal humanitario es un canal humanitario, no es la solución estructural de este problema. Quiero enfatizar lo que acaba de decir el doctor Seija y lo que acaba de decir el doctor Oleta.
Esos son paños calientes o son medidas para atender emergencia. En febrero, cuando estábamos intentando ingresar la ayuda de Cúcuta de Brasil, teníamos precisados 300.000 casos que estaban en riesgo de muerte inminente. Seguramente muchas de esas personas ya se murieron. Y con esta intermitencia, donde hace unas semanas entraron 25 toneladas, de las cuales 10 eran plantas eléctricas, como dijo el doctor Seija, bueno, te podrás imaginar cómo se habrá agravado eso. Y los que ha llegado de Rusia y de China, con todo respeto, es marginal. Eso no sirve para mayor cosa. Entonces, en realidad, las soluciones estructurales de esto van mucho más allá. Van de la gerencia pública en salud, por la parte de la infraestructura hospitalaria, por el tema de la profesionalización del sistema, porque la gente vuelva a tener acceso al sistema, porque haya acceso a los medicamentos, y nada de eso va a ocurrir si aquí no hay cambio político. Para que todo eso ocurra, tiene que primero salir el régimen de usurpación y transitar la ruta que nos hemos trazado hasta que por elecciones libres los venezolanos nos demos un nuevo gobierno que sea capaz de atacar todos estos problemas en su raíz. Eso es lo que yo quería decir antes de que el doctor Lete explicara la lámina de los hospitales. Ustedes escuchaban palabras de Cipriano Heredia, coordinador nacional del movimiento Ideas del Partido Voluntad Popular, luego de que se pronunciara sobre la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Vamos a seguir con el doctor Félix Oleta. Actualizado sobre la situación de Venezuela, y es muy importante que ustedes estén pendientes de esa información que está preparando todo el equipo. Hay un equipo específicamente para Venezuela de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos. Para el mes de julio tendremos información actualizada. Lo que yo les quería presentar en la lámina es el esfuerzo de un grupo multidisciplinario que ha hecho una revisión de dónde pudiéramos Bien, ubicar. ustedes escuchaban palabras de Félix Oleta, ex ministro de la Salud, para su momento, quien pues también se pronunció sobre la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela, que se producirá el próximo 19 de junio hasta el 21 de junio. Recordemos que pues ellos calificaban esta visita como pertinente para que ella pueda constatar in situ la crisis humanitaria compleja que fue declarada por la Asamblea Nacional en sesiones anteriores, y pues realizaron estas propuestas para superar la crisis. Ellos aseguran que con recursos nacionales esta situación no podrá superarse y por eso es necesaria la inversión internacional para poder superar esta situación. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.